abordando el tema derechos de las personas con discapacidad, dirigido a docentes y estudiantes de la licenciatura de Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como a los profesionales que nos acompañan. También muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad de las diferentes unidades académicas que hoy comparten esta conferencia con nosotros. Muchísimas gracias también. En esta oportunidad nos acompaña por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí la licenciada Rosalinda Gutiérrez, ella es psicóloga de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y coordinadora de este evento, la doctora Lilibet Casasola, vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y por supuesto al decano, el magíster Rubén Cabrera, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Por supuesto, esta capacitación, pues, esta apertura de este ciclo de capacitaciones virtuales dirigida a todos nuestros estudiantes de esta escuela y de la Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bien, vamos entonces a darle la más cordial la bienvenida y vamos a solicitarle a nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, que es la bienvenida como autoridad de la Facultad de Derecho a todos los participantes en esta mañana. Adelante, doctora, saludos, buenos días. Buenos días a todos, un gusto poder esta mañana estar con ustedes y que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, aunado con la Defensoría del Pueblo, estemos dictando esta conferencia sobre discapacidad. Es para nosotros de sumo placer poder contar con su presencia. Es una temática que de mucha actualidad, que hoy por hoy pues vemos nuestros salones discentes con algún grado de discapacidad, y qué bueno que Defensoría del Pueblo nos comparte y nos ilustre acerca de la temática que vamos a tratar. Un tema que desde el año pasado venimos entrelazando lazos con Defensoría del Pueblo, y que la Facultad de Derecho pues hoy se siente honrada con su visita a través de esta conferencia. Igualmente, a nombre de nuestra magistra, la Etelvina Medianeros de Bonaga, de nuestro decano, señor Rubén Cabrera, pues damos la cordial bienvenida a esta capacitación que la mañana de hoy pues nos brindará el personal de Defensoría del Pueblo. Gracias a la licenciada Lacey Santamaría, al licenciado José Luis Miranda, al licenciado Franklin Serrano de Senadis. Gracias por acompañarnos. Sé que será de gran provecho para todos. Un fuerte abrazo y espero que no sea la primera, sino muchas de las capacitaciones que tanto Defensoría del Pueblo como Facultad de Derecho podamos realizar. Muchísimas gracias entonces a la doctora Lilibet Casasola, vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por sus palabras en representación del señor decano, el magíster Rubén Cabrera. Bien, la dinámica en esta jornada de capacitaciones virtuales será la siguiente. Durante la exposición del conferencista deberán mandar sus preguntas al chat relacionadas al tema expuesto. Una vez culminada la participación del expositor, la licenciada Rosalinda Gutiérrez dará lectura a cada una de ellas para ser respondida. Y vamos a proceder entonces a presentar la hoja de vida de la primera expositora que nos acompaña hoy. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá, en donde obtuvo el título de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Obtuvo una pasantía en Suecia y Costa Rica sobre sistemas penitenciarios y desarrollo de derechos fundamentales en el Instituto Raúl Wallenberg de Suecia, Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y la NUT. Primera fase ejecutada en San José, Costa Rica, segunda fase en el LUT de Suecia 2005-2006. Técnica en penitenciaría de la Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Tiene un curso especializado en mediación comunitaria de la Universidad de Panamá. Especialización en análisis y mediación para la transformación de conflicto, Organización de Estados Americanos y el Programa Centroamericano para el Diálogo Democrático en la Organización de Estados Americanos. Docente en la Universidad Latina de Panamá y en la Universidad del Istmo. Actualmente se desempeña como oficial de Derechos Humanos en la sede regional de Chiriquí. Vamos entonces a darle la más cordial de la bienvenida a la magistra Lacey Santamaría de Mallorca. Bienvenida, buenos días, adelante. Muy buenos días
Para la Defensoría del Pueblo es un honor y un placer. En primer lugar, me permito saludar a las autoridades de esta prestigiosa Casa de Estudio, la Universidad Autónoma de Chiriquí. Dirigimos los saludos de parte del doctor Eduardo Leblanc, defensor del pueblo de la República de Panamá, y de nuestra jefa regional, la licenciada Mónica Chavarría. Y el día de hoy, para la Defensoría del Pueblo, es un placer saludar en primer lugar a nuestra rectora magnífica, la magistra Estelvina Medianero de Bonagas, que es la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Saludamos cordialmente al licenciado Roosevelt Cabrera, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, a la licenciada la doctora Lilibet Casasola, vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a la licenciada Rosalinda Gutiérrez, coordinadora de esta actividad, a la cual le damos las gracias por permitirnos a nosotros desarrollar todas las capacitaciones, las coordinaciones en este y muchos otros temas en beneficio de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Es un honor para nosotros el día de hoy estar con ustedes como Defensoría del Pueblo en esta misión y esta función que tenemos de lo que es la sensibilización en derechos humanos. Saludamos muy cordialmente al licenciado Franklin Serrano. Él es abogado de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que el día de hoy y en muchas otras actividades nos ha acompañado. Es para nosotros un honor contar con él. Él es abogado de la Senadis y también colabora con la Defensoría del Pueblo cuando realizamos estos seminarios de capacitación y sensibilización. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que están conectadas, que hasta este momento tenemos 106 participantes. Nos sentimos honrados de poder dictar esta capacitación y poder compartir nuestros conocimientos y nuestra trayectoria en derechos humanos a todos aquellos docentes que están el día de hoy aquí, acompañándonos, a los estudiantes, al personal. Le damos la más cordial bienvenida. Nosotros realmente nos sentimos honrados de que ese convenio interinstitucional que desarrolló la Defensoría del Pueblo con la Universidad Autónoma de Chiriquí hoy esté rindiendo frutos, y vamos a seguir brindándole todas las capacitaciones que ustedes tengan a bien en todos los temas relacionados a los derechos humanos. Los derechos humanos son el fundamento y la razón de ser de todas nuestras actividades y nuestras acciones interinstitucionales. Y la verdad, nosotros, más que darnos a nosotros las gracias, nosotros se las damos a ustedes, realmente agradecidas con esta logística, con esta coordinación que ha desarrollado la Facultad de Derecho y en coordinación con la licenciada Rosalinda. Nosotros hemos preparado una presentación, como lo indicó nuestro maestro de ceremonia. Nosotros vamos a hacer una primera presentación como Defensoría del Pueblo y luego le vamos a dar paso al licenciado Franklin Serrano de la Senadis para que él nos explique la segunda parte de la presentación. El tema es los derechos humanos de las personas con discapacidad. Me permiten, si tengo la oportunidad de compartir pantalla, hemos preparado una presentación en PowerPoint para que yo pueda explicarles a ustedes y empezar nuestra presentación. Finalizada mi presentación, nosotros hemos coordinado en la organización de esta capacitación que la licenciada Rosalinda estará tomando las preguntas y allí nosotros iremos contestando en la medida de nuestras posibilidades para que podamos dar paso a las siguientes actividades. Y por supuesto que de esta actividad supongo yo que van a venir muchas otras, y las inquietudes nos van a demostrar que no debe ser la primera, sino el inicio de muchas actividades que tenemos que compartir en esa función de la Defensoría del Pueblo, de procurar derechos humanos y sensibilizar, que es la intención. Así que voy a compartir pantalla. Quería probar si se me escucha bien. El audio está bien, se escucha bien mi tono de voz. Licenciada, sí, licenciada. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Posteriormente, con mucho gusto, puedo facilitar la presentación a las autoridades de la Facultad de Derecho para fines pues, educativos, que ustedes lo puedan también tener como su registro. Vamos a iniciar a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Se ve todo bien? ¿Pueden visualizar la presentación?
Sí se Sí, ve. licenciada, sí se ve. Perfecto. Vamos a iniciar entonces con el primer tema. Como le indicaba, esto es un conversatorio abierto, un conversatorio interinstitucional que hemos organizado como una sensibilización sobre los derechos humanos de las personas privadas, de las personas con discapacidad. Entendiendo que la Defensoría del Pueblo, ante todo, es una institución que tiene un rol constitucional y legal, y que nosotros, pues, ante todo vemos grupos vulnerables y vamos a conocer en este instante, para los que no tenían conocimiento, nuestras funciones principales y cuáles los objetivos y la razón de ser de esta capacitación. Bien, el objetivo principal de nuestra capacitación del día de hoy, definitivamente, es asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nosotros buscamos crear una conciencia general entre toda la población, entre las comunidades, entre las instituciones públicas, entre el Estado, para buscar que se hagan los debidos ajustes necesarios, tanto en procedimiento como en aplicación de normas, para garantizar su efectividad, promoción y defensa. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, buscamos promover una cultura ciudadana de respeto a los derechos humanos de todas las personas, ¿verdad? Porque todas las personas somos seres humanos y tenemos igual garantías establecidas en la Constitución, en todos los convenios nacionales e internacionales ratificados por Panamá y en todas esas normativas, ¿verdad? Que tenemos aprobadas, ratificadas como leyes, y todas las normas que existen en nuestro Estado para garantizar esos derechos humanos. Precisamente, pues, como estamos hablando hoy del tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad, definitivamente esa cultura ciudadana de respeto está enfocada a garantizar los derechos humanos que tienen todas las personas con discapacidad. Y definitivamente esperamos que con estas actuaciones de parte de todas las instancias como una política de Estado, a contribuir a una consolidación de una democracia participativa. Esa es la misma misión que tiene la Universidad Autónoma de Chiriquí, que tiene el Ministerio de Educación, que tiene la CENADIS, que tiene la Defensoría del Pueblo, porque todos en conjunto buscamos un objetivo común: garantizar la efectividad de la protección, promoción y defensa de esos derechos humanos que tienen todas las personas, particularmente los grupos en vulnerabilidad. Y más adelante, el licenciado José Luis les va a explicar a ustedes por qué nosotros como Defensoría del Pueblo estamos involucrados en esa protección amplia de los derechos humanos de las personas con discapacidad y otros grupos que se consideran personas marginadas, personas más susceptibles a ser violentados esos derechos. Bien, nosotros consideramos importante que ustedes conozcan, porque nuestra labor como Defensoría del Pueblo de manera permanente es educar en derechos humanos. Es una de nuestras atribuciones más importantes que tenemos, además del trámite de quejas, además de los otros temas que nosotros vemos como nuestras atribuciones y facultades. Está hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos en esa cultura de participación democrática, de promover los derechos humanos incansablemente todos los días. Nosotros, cada uno de nosotros, en nuestras diferentes actividades, en nuestro rol de docente, en nuestro rol de administrativo, en nuestro rol de nuestras actividades en donde nosotros nos desarrollemos profesionalmente y personalmente, jamás podemos renunciar a esos derechos humanos que tenemos todas las personas. Entonces, muchas personas nos vamos a preguntar, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? ¿Qué es esa institución? Bueno, nosotros somos una institución del Estado panameño que nació a través de una ley, la Ley 7 de 5 de febrero de 1997. Posteriormente, nosotros fuimos elevados a lo que es las garantías constitucionales y aparecemos en un título de la Constitución Política de la República de Panamá. Y recordemos que en la pirámide de Kelson están las convenciones y todos los tratados internacionales, definitivamente que tenemos esa responsabilidad como Estado panameño, y la Defensoría del Pueblo está
en rango constitucional. Es decir, que de una ley que nacimos como institución para velar por la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de la República de Panamá, posteriormente fuimos elevados a rango constitucional. Eso para un país, para una cultura democrática, para un control, ¿verdad? Nosotros estamos como institución nacional encaminados y con la responsabilidad de que no se pierda nunca la vigencia de esos derechos humanos. Sabemos que en la práctica existen violaciones a los derechos humanos que como institución nacional nos toca ver muchísimos temas y ahora vamos a ver cómo trabaja la Defensoría del Pueblo. Importante para nosotros, miren, las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos una ley, como les acabo de indicar, que es la ley 7, ¿verdad? Que aquí la podemos ver. La ley 7 de 5 de febrero del 97 se crea la Defensoría del Pueblo. En esa ley existe el artículo 4 que nos da a nosotros cuáles son esas atribuciones y esas facultades. Y definitivamente nosotros en este día queremos enfatizarles que las atribuciones de la Defensoría del Pueblo están limitadas y muy bien delimitadas en unas actuaciones y competencias muy definidas. Nosotros podemos investigar, conciliar, denunciar actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir violación a los derechos humanos. En ese sentido es importante indicar que existen, cuando la Defensoría fue creada, podíamos tener la facultad y la competencia de investigar inclusive las actuaciones del órgano judicial y del Ministerio Público, pero hubo una acción de inconstitucionalidad interpuesta y se le quitaron esas facultades a la Defensoría del Pueblo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos ahorita? Investigamos la relación del Estado con los particulares en una posible violación a los derechos humanos y podemos ver las actuaciones del órgano ejecutivo, de los gobiernos locales, de la fuerza pública, la Policía Nacional. Podemos inclusive, para conocimiento de ustedes, ver las actuaciones de las empresas privatizadas donde el Estado tenga una participación. Entonces, mire que es importante porque nosotros podemos inclusive investigar actuaciones de, por ejemplo, Unión Fenosa, podemos en Panamá, la actuación de Metrobús, lo que es otras empresas que hay una participación y que están privatizadas, pero el Estado tiene una participación. Entonces es importante porque podemos involucrarnos en quejas que pueden constituirse violaciones a los derechos humanos de las personas. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían esas obligaciones que tenemos nosotros como funcionarios de la Defensoría del Pueblo? Importante, ejercer un control no jurídico. ¿Qué significa eso? Nuestras actuaciones en la defensa a los derechos humanos frente a las actuaciones de las autoridades gubernamentales, como les acabo de explicar, de la administración pública, descansan en una delegación moral. Es decir, nuestra fortaleza moral es a través del mecanismo de la persuasión. Nosotros somos representantes del pueblo y delegados del poder popular. Es decir, nosotros estamos para recomendar a las autoridades que se modifiquen, se anulen o se eliminen actuaciones que pueden en un momento dado constituir violaciones a los derechos humanos. El compañero José Luis más adelante le va a explicar que en esa fortaleza moral que tenemos como institución podemos hacer ciertas resoluciones que pueden inclusive llegar a una esfera jurisdiccional, como en este caso poner en conocimiento del Procurador General de la Nación de una actuación que pueda considerarse delito, nosotros pudiéramos remitirla a esa autoridad, ya que no la podemos investigar como una violación a derechos humanos, podemos remitirla. Entonces es muy importante porque nosotros no tenemos un control jurisdiccional, nuestro control es no jurisdiccional, pero defendemos a través de nuestro mecanismo de la persuasión y la moralidad, defendemos esos valores que sustentan los derechos humanos, que más adelante vamos a ver qué es. Entonces vamos a ver esas atribuciones que tenemos muy gráficamente. Primero que todo, nosotros investigamos los actos o omisiones de los servidores públicos.
En esta gráfica vemos a un compañero de la Defensoría del Pueblo supervisando precisamente las condiciones del derecho a la educación en las comarcas. Entonces, nosotros que estamos el día de hoy conversando con ustedes, con docentes, con estudiantes, con personal administrativo, con la Universidad Autónoma de Chiriquí, debemos saber que el derecho a la educación es un derecho fundamental que tenemos todas las personas y que el Estado panameño constitucionalmente está establecido como una garantía de que debemos de buscar todos los mecanismos para que no existan, por ejemplo, escuelas ranchos, no existan facilidades y condiciones para que los niños puedan estudiar. Como vemos en la gráfica, aquí el compañero estaba solicitando información sobre las condiciones y se ve pues, un salón bastante precario en condiciones, bueno, hay peores definitivamente en la comarca y en otros lugares muy, muy alejados, pero aquí nosotros estamos vigilando, investigando si hay actos u omisiones que puedan constituir derechos humanos, ¿verdad? También investigamos y denunciamos hechos. ¿Cómo hacemos esto? A través de campañas de sensibilización, a través de capacitaciones, como estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? La verdad que yo sé que la UNACHI no tiene problemas con sus docentes y con su personal administrativo de garantizar los derechos humanos de esta población de discapacidad. Esto solamente es un recordatorio que estamos haciendo de sensibilización, que no debemos de parar nunca de hacerlo, pero yo sé que todos los docentes y administrativos de esta casa de estudios son los primeros comprometidos en que esa vigencia de los derechos humanos constitucionalmente establecida no se pierda nunca, no se pierde. Y más adelante vamos a ver cuando el licenciado nos explique esa fiscalización que hace Secretaría Nacional de Discapacidad en estos temas, en actos que pueden hacerse, porque mire, los servidores públicos hacemos lo que la ley nos indica. Eso es muy importante que nosotros tengamos presente. Por ejemplo, cuando yo recibo una queja de una persona que viene aquí indicándome que tiene un proceso penal y que el juez no le ha, o que tiene, no le ha diligenciado el debido proceso, yo, enmarcada en la ley 7, inmediatamente le tengo que explicar que hubo una acción de inconstitucionalidad y que la ley me dice que yo no puedo investigar a un juez o no puedo investigar a un fiscal o no puedo investigar a la Asamblea Nacional de Diputados o no tengo competencia para investigar al Tribunal Electoral. Pero fuera de esa competencia, yo puedo hacer todo lo que la ley me indica. Entonces, si hay normativas que dicen que tenemos que garantizarle el derecho humano a la educación a nuestros estudiantes de escuelas, lo que es la parte del Ministerio de Educación o en las instituciones públicas y privadas, y existen normativas que más adelante las vamos a ver, entonces solamente cumplir con las normas. Entonces, nosotros estamos pendientes de esos detallitos, de que siempre no hayan violaciones a los derechos humanos, y si las hay, nosotros vamos a iniciar una investigación de inmediato porque son nuestras atribuciones. Acá vemos que otra atribución de la Defensoría del Pueblo es investigar y denunciar hechos. Aquí vemos una imagen como un ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿verdad? Que como los gobiernos locales o el gobierno nacional está manejando la disposición de los desechos, ¿verdad? Entonces siempre estamos haciendo inspecciones a los lugares porque bueno, se sabe que esto contamina el medio ambiente y que es otro derecho humano que tenemos nosotros, el derecho al medio ambiente. Entonces, aquí en este caso, si no se está manejando correctamente, nosotros podemos denunciar a través de informes especiales, a través de una rueda de prensa, a través de informar a la ciudadanía y hacer los informes y las condenas morales que tengamos que hacer. Que sí, en la trayectoria, yo llevo 20 años como funcionaria de la Defensoría del Pueblo y le puedo indicar que hemos hecho condenas morales, que inclusive en su momento, a mí me tocó particularmente realizar condenas morales en el tema penitenciario, y eso les puedo decir que aunque nuestra naturaleza se sustente en el mecanismo de la moralidad y la persuasión, no somos jurisdiccional, no podemos decir lo que hizo un juez, notifica si cúmplese. Nosotros esas resoluciones las podemos inclusive publicar en nuestros informes anuales, que es otra de nuestras atribuciones, a nivel internacional. Yo creo que ninguna autoridad, ni nacional, ni de la Universidad Autónoma, ni del MEDUCA, ni del MIBI,
ni de ninguna institución que tengamos nosotros competencia, quiera que nosotros lo estemos condenando o le hagamos un recordatorio de deberes, que ahora el compañero le va a explicar los recordatorios de deberes que usted no está cumpliendo su función como servidor público, y lo hemos hecho. Le digo que lo hemos hecho en muchos temas. Por ejemplo, las destituciones ilegales, que son estas el derecho al trabajo, que es vulnerado. Usted está protegido por una ley especial, por ejemplo, la ley 59, que protege a las personas con enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, y resulta que usted es destituido a pesar de que usted fundamentó en su expediente que usted tenía una enfermedad protegida por la ley. O que si usted tiene un hijo con discapacidad, le protege la ley 42, por ejemplo. Mire, todo lo que estamos viendo. Entonces, yo estoy segura que muchas personas, a veces por desconocimiento, pero el desconocimiento no justifica que nosotros vayamos a hacer ilegalidades, ¿verdad? Así que bueno, pasado este tema, vamos a ir con otra de nuestras funciones y atribuciones que dice el artículo 4 de la ley de nosotros. Y dice que nosotros podemos hacer lo que es la emisión de informes especiales. Nosotros en la Defensoría del Pueblo hemos publicado muchísima información referente a derechos humanos, no solamente en campañas que hemos realizado muy puntualmente sobre ciertos temas que son temas estadísticos preocupantes, como la violencia doméstica. Hemos hecho muchas campañas de sensibilización en el tema de discapacidad. Por ejemplo, hicimos una campaña muy interesante que por ahí vamos a ver ahorita más adelante una imagen que nosotros hacemos monitoreo con la autoridad de tránsito y transporte terrestre de los estacionamientos de personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces hicimos una campaña muy bonita, muy sensible, que decía, ¿quieres mi estacionamiento? ¿Quieres también mi discapacidad? Entonces era una campaña fuerte que le decía a la persona, tú te quieres estacionar en un estacionamiento de una persona con discapacidad que tiene barreras definitivamente para desplazarse, barreras que establece la ley, entonces tú también quieres la discapacidad de esa persona. Entonces era un llamado fuerte a la conciencia sobre ese tema. Este tipo de campañas han sido muy efectivas. Nosotros hacemos monitoreos, por ejemplo, aquí supongo que hay muchos grupos de discapacidad participando en la mañana cuando publicaba en mis estados el flyer de esta actividad, por cierto, muy bonito, elaborado por la Universidad Autónoma. Varias personas del grupo de discapacidad me indicaron que se iban a conectar en la capacitación, y nosotros hemos trabajado con la sociedad civil en sus temas, con el Estado, en un intento para que se sensibilice y que nosotros a través de estas publicaciones, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de repartir en las universidades, los estudiantes de derecho, los asesores legales de las instituciones, todas las leyes, porque miren, la razón de ser de los derechos humanos se fundamentan en valores, pero toda esa normativa o esos instrumentos nacionales e internacionales ratificados y reconocidos por la República de Panamá forman parte del bloque de la constitucionalidad y forman parte de esas garantías que tenemos nosotros y que están normadas, ¿verdad? Entonces, en nuestro actuar como servidores públicos tenemos que estar claros que nosotros, dentro de la Defensoría del Pueblo, tenemos una función de sensibilizar y educar en derechos humanos. Hacemos estudios e investigaciones sobre ciertas temáticas que se dan muy recurrentemente y que pueden en un momento dado producir lo que son violaciones a los derechos humanos. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la Ley 55 que organiza el sistema penitenciario. Nosotros en algún momento participamos, esta servidora, en un estudio que hicimos sobre la calidad del agua en el complejo penitenciario La Joya. Ahí se hizo un análisis con la Universidad de Panamá sobre la calidad del agua, se hicieron muchas investigaciones y eso dio paso a un informe especial indicándole al Estado panameño que estaba violando un derecho humano fundamental como era el derecho a la salud de la población penitenciaria, específicamente el derecho al agua. Esto por citar algunos temas, pero existen muchos otros temas que hemos hecho como Defensoría del Pueblo a lo largo de que inclusive están en la página web de nosotros, que son muchas investigaciones en temas relativos a derechos humanos. Aquí vemos algunos de nuestras investigaciones, por ejemplo, compendios, informes que tienen que ver sobre la situación del sistema penitenciario, los derechos de las mujeres, lo que es la situación de la libertad de expresión de Panamá. Bueno, si hay aquí estudiantes de turismo, de comunicación social, perdón, pueden accesar
a la información porque hay de diferentes temas. Nosotros diseñamos y adoptamos políticas de promoción y divulgación. El día de hoy nosotros estamos cumpliendo con esa atribución que tenemos de educar en derechos humanos. ¿Y cómo educamos? Participando en capacitaciones, en foros. Ahora, pues en la nueva normalidad de esta pandemia, estamos a través de Zoom tratando de llegar a los colegios, escuelas, a universidades, a servidores públicos, a instituciones. ¿Por qué? Porque la educación es la única herramienta que tenemos nosotros para transformar y para llegar a esa cultura de entendimiento y de comprensión de los derechos humanos. Igual nosotros podemos recomendar anteproyectos de ley, ¿verdad? Por ejemplo, podemos citar la participación de la Defensoría del Pueblo en la Ley 16 que regula el derecho de admisión, la Ley 55 que esta servidora participó cuando se hicieron los debates de la Ley 55 que reorganiza el sistema penitenciario, pues tuve el honor de participar y poder aportar mis conocimientos en el tema penitenciario, igual en las reformas del Código Penal, en las reformas al Código Procesal Penal, Sistema Penal Acusatorio, entre otros. Mire, muy importante, nosotros presentamos anualmente un informe anual a la Asamblea Nacional. Nosotros en nuestras atribuciones manejamos quejas. Ahora el compañero les va a explicar cómo son esas quejas y cómo las manejamos. Y todos los años nosotros le decimos a la Asamblea Nacional todas esas instituciones públicas que son colaborativas con la Defensoría del Pueblo. Pero también le decimos a la Asamblea Nacional y a la ciudadanía en general, nacional e internacional, a aquellas instituciones que no colaboran con la Defensoría del Pueblo. Publicamos las condenas morales, publicamos los recordatorios de deberes, las quejas. Entonces, lo que nosotros buscamos no es abrir quejas. Buscamos es que cada día las instituciones estén más acorde a lo que son los derechos humanos y al cumplimiento de esas garantías que dice el título tercero. Entonces, nosotros coordinamos, le damos la oportunidad a las instituciones que modifiquen una actuación que puede constituir violación a los derechos humanos. Pero si no nos dejan otro camino, entonces van a aparecer en todos los organismos internacionales como violadores a los derechos humanos. Entonces, a eso es lo que no queremos llegar, queremos sensibilizar. Yo creo que si nosotros nos sensibilizamos y nos ponemos un poquito en el lugar de todos estos grupos particularmente vulnerables, como son las personas con discapacidad, por ejemplo, uno de los grupos, nosotros no vamos a tener estos informes negativos circulando en ONG y organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, aquí precisamente quería llegar, nosotros velamos por los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Y cómo velamos nosotros por esos derechos humanos? Apegado a la constitución política, a los convenios nacionales, convenciones, instrumentos jurídicos, normas que nos dicen que esas personas son un grupo particularmente vulnerable y que tienen derecho a una protección del Estado. ¿Y quiénes somos el Estado? Todos, Defensoría del Pueblo, los docentes de la UNACHI, el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Discapacidad, la sociedad civil, en conjunto hacemos una acción afirmativa y garantizamos esos derechos humanos. Aquí, por ejemplo, les comentaba los monitoreos y los operativos que hacemos para, hay un procedimiento que tiene la Secretaría Nacional de Discapacidad para que usted tenga un carnet y pueda estacionarse en estos estacionamientos en las empresas que por ley tienen que, en su construcción, dejarlo para las personas con discapacidad. Bueno, si les cuento la historia, que nosotros, el ATT nos acompañaba, el CENADI, Defensoría del Pueblo, y las multas, o sea, casi todos los autos que encontrábamos en esos estacionamientos eran violatorios a los derechos de las personas con discapacidad y estaban infringiendo normas, ¿verdad? Entonces eran multados y eso trajo como consecuencia una campaña de sensibilización. ¿Quieres mi discapacidad? O sea, ¿quieres mi estacionamiento? También quieres mi discapacidad, como les indicaba. Entre otros temas, ¿no? Lo que hacemos con los grupos, participamos activamente en todo lo que son las comisiones de trabajo que tiene el Estado, Secretaría Nacional de Discapacidad, capacitamos, participamos en lo que son anteproyectos de ley, tramitamos quejas. Les digo que sí tenemos muchas quejas aquí en la Defensoría del Pueblo.
sobre violación a los derechos de las personas con discapacidad. Sí las hemos manejado. Actualmente tenemos muchas activas, ¿no? Así que esperemos que no sigamos en esa posición y que estas actividades nos ayuden a eliminar y a bajar esas quejas. Nosotros mediamos en los conflictos entre la administración pública y los particulares. Miren, muy importante. A mí en lo particular yo estoy formada, pues como ustedes escucharon, soy mediadora profesional y generalmente a mí me gusta mediar. O sea, a mí en verdad no me gusta llegar a una institución pública y entablar un conflicto de paso. Yo siempre le doy la oportunidad al funcionario porque pienso que de esa manera podemos minimizar los conflictos y podemos conversar, ¿verdad? Comunicarnos si es que existía un desconocimiento de que esa norma existía, si es que no conocían que constitucionalmente o legalmente existía una norma, nosotros se la recordamos y le damos los caminos para que se garanticen esos derechos humanos. Entonces, hemos mediado en muchos conflictos, sí, hemos mediado y hemos logrado muchas mediaciones y acuerdos con las instituciones públicas y los particulares en temas. Yo he logrado con la UNACHI, le quiero indicar muchos avances en el tema de discapacidad. En su momento me tocó manejar un tema con la rectora sobre un estudiante, sobre un tema pues, de un estudiante que tenía una discapacidad, un diagnóstico, y se logró, gracias a Dios, adaptarle ciertas situaciones a él en cumplimiento de las leyes. Entonces, yo sí creo que nosotros esa función jamás la podemos dejar en primera línea, ¿no? Nosotros, créanme que nosotros no vamos a llegar a las instituciones públicas, que lo podemos hacer abriendo una queja de inmediato. Nosotros tratamos de mediar y de que exista ese acercamiento y de que nos comuniquemos y de que logremos esa cultura de paz. Yo creo que necesitamos mucho trabajar en cultura de paz, en cultura de mediación, porque esos son los cimientos de los derechos humanos. Nosotros manejamos, como Defensoría del Pueblo, una atribución muy importante, que es el respeto a la cultura y a la costumbre de los grupos étnicos nacionales. Nosotros tenemos una sede regional en la provincia de Chiriquí, que ve comarcas, que está ubicado en San Félix. Ellos específicamente tienen que ver con todo lo que es comarca, desde Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, y tenemos otra sede regional en Darién que ve los temas de las comarcas que están en el área de Darién. Entonces nosotros siempre estamos participando activamente, compañeros y compañeras del día de hoy, en la intervención de los grupos étnicos nacionales, también sensibilizando a las autoridades y a esa acción para lograr definitivamente una igualdad, lograr a que ellos tengan el acceso a todos los derechos humanos, porque igualmente que todos los otros grupos vulnerables, ellos están considerados un grupo particularmente vulnerable igual, así que nosotros intervenimos generalmente en las comunidades y hacemos nuestro trabajo con las autoridades, ya sean tradicionales o las autoridades locales, igual lo que es la sensibilización, que uno de los temas que nos ha tocado mucho trabajar, no solamente en comarcas, sino en otros lados, la nueva ley que tenemos nosotros, la ley 16, que instituye la justicia comunitaria de paz. Usted sabe que es una ley nueva para los estudiantes de Derecho, que es interesante que la conozcan, que posiblemente va a sufrir algunas modificaciones, porque hay algunos proyectos de ley en la Asamblea para modificarla, pero la Defensoría del Pueblo ha estado permanentemente participando en las comisiones distritales para escoger a los jueces de paz y también llevando nuestro rol de lo que es la tramitación de quejas e investigando si hay violaciones a los derechos humanos en las actuaciones de los jueces de paz. Y bueno, como hemos estado hablando de los derechos humanos, pues ¿qué son los derechos humanos? Vamos a decir que los derechos humanos son todos los derechos que tenemos todas las personas, inherentes desde que nacemos, que son esos derechos que de alguna manera, sin distinción de alguna nacionalidad, ni sexo, ni origen étnico, ni color, ni religión, son esos derechos que tenemos todas las personas en condición de igualdad. Y como les acabo de indicar, esos derechos humanos se consagran en el título 3º de la Constitución Política de la República de Panamá, que tiene que ver con las garantías fundamentales de todas las personas, ¿verdad? Esos derechos son
derechos interdependientes, indivisibles, inalienables de todo ser humano, indistintamente de la condición social, indistintamente de la posición que tengamos, inclusive a manera personal o profesional. Todos esos derechos están consagrados y que definitivamente son las garantías constitucionales del derecho a la vida, a la educación, a la salud, al debido proceso, al domicilio, a la vivienda, entre otros derechos que aparecen en el título tercero. Entonces nosotros estamos para garantizar esos derechos y nos interesa el día de hoy que nosotros nos vayamos de aquí claros, comprensibles, sensibilizados, que las personas con discapacidad no pierden ningún derecho. A diferencia, por ejemplo, de las personas privadas de libertad, que el único derecho que pierden circunstancialmente es el de la libertad, pero conservan igual todos los otros derechos, ¿verdad? Entonces, ahora pues me gustaría darle paso al compañero José Luis Miranda. Creo que habíamos indicado que entramos en el periodo de preguntas. Entonces, ha sido un honor y un placer para mí el día de hoy compartir con ustedes esta pequeña conferencia vía Zoom sobre lo que es la primera parte, que es las actuaciones, las atribuciones, funciones y el sustento de los derechos humanos como rol fundamental de la Defensoría del Pueblo. Me someto a sus preguntas, iremos contestándola pues acá coordinado con la licenciada Rosalinda Gutiérrez. Muchas gracias, licenciada Santa María, por su participación. En este momento empezaré a dar lectura a las preguntas realizadas. ¿Puede una persona estacionarse en un lugar para personas con discapacidad con tan solo portar la placa o el carnet de discapacidad sin tener alguna discapacidad a simple vista? No. Ahora el compañero de Senadi va a poder desarrollar un poco más este tema en cuanto a lo que son los requisitos que tiene la Secretaría Nacional de Discapacidad, pero precisamente ese era uno de los temas que veíamos cuando hacíamos los monitoreos, que las personas consideraban que compraban un sticker que lo vendían en los lugares antes, pues no existía el mecanismo muy definido de que cuál era el procedimiento, pero posteriormente hubo una regulación y la Senadis tramita un carnet. Pero ese carnet es para la persona con discapacidad. Inclusive, dependiendo de la discapacidad, lo que se pide es que se utilice el estacionamiento. Usted llega, vamos a decir que usted cumpla con el carnet de discapacidad, tenga establecido su procedimiento que hizo ya con Senadis y tiene la autorización. Se le pide a la persona estacionarse. Vamos a decir que la misma persona con discapacidad tenga su auto y tenga un problema de movilidad reducida, pero maneje de repente, y entonces, que yo conozco varios casos así, usted se estaciona en ese caso particular porque tiene ya un problema de movilidad. Pero si es otra persona que va acompañado con una persona con discapacidad, vamos a decir que yo manejo el auto y llevo a mi mamá que está en silla de ruedas. Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer es estacionarme, bajar a mi mamá y luego sacar el auto y estacionarlo en otro lugar. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad se le garantizó un estacionamiento especial para que pueda movilizarse con tranquilidad. Luego de que mi mamá sale de allí, que yo salgo con mi mamá, yo vuelvo, traigo el auto, lo estaciono en el estacionamiento con personas con discapacidad, mi mamá sale, yo la ayudo a ingresar al auto y ya inmediatamente yo tengo que salir. No debo de quedarme en el estacionamiento porque recordemos que los estacionamientos de personas con discapacidad es un porcentaje que tienen en los centros comerciales o los lugares, no hay muchos. Entonces lo que se busca es eso. Ya si es un caso muy particular de alguien que, bueno, que viene manejando su auto y que tiene el problema de movilidad, entonces pues ya sí, en ese caso se puede estacionar y quedarse allí, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es que siempre tratemos de usarlo para que la persona se movilice, baje y el que lo conduce vaya y se estacione en otro lugar. Así es. La próxima pregunta. ¿De qué manera la Defensoría del Pueblo se cerciora del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, la pregunta es bastante amplia. Nosotros, cuando una persona con discapacidad, recuerde que cuando viene a la Defensoría del Pueblo, una persona con discapacidad puede presentar una queja de múltiples situaciones.
Vamos a tomar el caso del derecho a la salud. Vamos a decir que alguien viene aquí y dice que sufre una discapacidad y que fue a atenderse al médico y que no lo atendieron. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer de inmediato? Tomarle los datos a la persona, ir a la institución de salud donde él indica que no se le atendió, verificar, podemos pedir información que nos indique que en verdad no se le atendió. El director médico de ese lugar lo que va a hacer va a verificar su expediente clínico. Nosotros no vamos a ver, obviamente, el expediente como tal, pero sí vamos a ver la atención que se le dio, a verificar que se le dio. Si el director médico de ese lugar, tomando ese caso, no puede justificar que en verdad no se le dio la atención médica, porque cada hospital tiene su procedimiento para entrega de medicamentos, para atención. Vamos a decir que fue el caso, entonces nosotros, si el funcionario público no puede justificar la violación a los derechos, que no hubo violación a los derechos humanos, nosotros procedemos a abrir una queja de inmediato con un procedimiento que tenemos internamente. Se va a hacer una resolución de admisión, se le va a enviar un oficio a la autoridad. En ocasiones es evidente la violación a los derechos humanos. Le acabo de dar el caso del derecho a la salud, de que alguien venga a decir, por ejemplo, que es un caso suavecito, que no se le atendió, pero pongamos que sea un caso de una persona que fue destituida, amparada, que trabajaba para el Estado y tiene un hijo con discapacidad y fue destituida. Obviamente, cuando esa persona viene y nos muestra la destitución y nos muestra que su hijo, el diagnóstico de que su hijo es una persona con discapacidad debidamente certificado por la Secretaría Nacional de Discapacidad, inmediatamente ya ahí podemos verificar que hubo una violación a los derechos humanos, porque hay una destitución ilegal. Ahora, me preguntarán, licenciada, pero ¿y si la institución no sabía que hubo una violación? Bueno, el recurso de reconsideración que va a presentar esa persona es la oportunidad a la institución para que modifique esa actuación. Pero nos ha pasado ni que con el recurso de reconsideración rectifican. Entonces ahí va una queja a los derechos humanos que posiblemente va a culminar con una condena moral. O sea, depende la circunstancia que aquí hagan. Por ejemplo, usted sabe que la ley 15 le da un porcentaje de descuento en ciertos lugares a las personas con discapacidad. Pongamos de que vayan a una persona con discapacidad, vaya a un centro de salud o a la policlínica y no le quieran hacer el descuento, porque eso ya es una ley que existe, que simplemente allá se cierren y digan que no le van a dar el descuento porque, bueno, porque dice que si no es asegurado, si no es asegurado, pues tiene que pagar sus servicios en una institución de la Caja de Seguro Social. Pero ese funcionario desconoce que existe una ley que ampara a esa persona con discapacidad y que el mismo funcionario le dijo, mira, aquí está mi carnet, yo soy una persona debidamente certificada. La ley dice, y a pesar de eso, el funcionario dice que no quiere garantizarle ese derecho de acceso a la salud. Nosotros le vamos a abrir una queja acá por violación a los derechos humanos. Ahora, le damos la oportunidad al funcionario, pongamos que le llegue el oficio al funcionario de la situación planteada y el funcionario nos conteste a nosotros formalmente, como por la ley a nosotros le damos 15 días al funcionario para que nos responda. El funcionario diga, mire, se le garantizó el derecho humano a la persona, rectificamos, se le dio tal y cual cosa y nos explican, perfecto, el expediente se cierra con una solución satisfactoria. Pero si la institución persiste en la violación a los derechos humanos y me conteste a mí que no tiene derecho cuando yo sé que existe una ley que protege a esa persona, entonces ahí va a haber una condena moral de que la policlínica fulano de tal violó derechos humanos. Entonces, mire lo importante que es conocer las facultades de la Defensoría del Pueblo, porque al final le damos la oportunidad al funcionario, a pesar de que hicimos la apertura de la queja, que rectifique. Ahora el compañero va a explicar cuáles son esos artículos y me estoy adelantando un poco en su presentación, pero igual quería responderle la pregunta. Siguiente pregunta. ¿La ley 44 protege a los estudiantes de primaria, secundaria y nivel superior? Sí. Nosotros tenemos la ley 42 de 1999 y tenemos una ley, la ley 15 del 31 de mayo del 2016 que modifica artículos de la ley 42. Ahora el compañero Franklin les va a explicar cuáles son esos artículos y cuáles son esas normativas que garantizan el acceso a la educación de las personas con discapacidad. No me gustaría adelantarme porque esa charla es la que preside después del compañero
y ahí vamos a ver toda la normativa que existe sobre los derechos de los estudiantes. No se preocupen que esa charla posteriormente va a venir, así que vamos a conocer cuáles son esas normativas. Siguiente pregunta, ¿cuál es el objetivo de la Ley 16? Ok, la Ley 16, recordemos que anteriormente a la Ley 16 existían las corregidurías, ¿verdad? Que era donde se dirimían conflictos vecinales o comunitarios. Entonces hubo una modificación y se estableció la Ley 16 para que no se llamaran corregidores sino jueces de paz. Y cambiaron un poco esa esencia que existía anteriormente. Recuerden que ahora, como yo les expliqué hace un momento, ¿cuál es el espíritu de la Ley 16? Que nosotros logremos mediar nuestros conflictos comunitarios y podamos resolverlos a través de acuerdos entre las partes. Entonces, anteriormente, los corregidores no implementaban la mediación, la conciliación entre sus funciones, sino era el conflicto como tal, se hacía una audiencia, la prueba, y alguien salía ya con una resolución, favorecido o desfavorecido. ¿Qué pasa ahora? Los jueces de paz, la esencia de los jueces de paz es que los jueces de paz tienen que mediar, tratar de que esas partes lleguen a un acuerdo, y precisamente yo, que pertenezco a la comisión distrital de David y los otros compañeros de otras comisiones, vemos las estadísticas y vemos que habían conflictos que se dirimían en las corregidurías prácticamente que para las partes eran imposibles de resolver. Y nos estamos dando cuenta que solamente conversando, estableciendo un mecanismo de comunicación respetuoso en esta instancia, podemos lograr muchos acuerdos. O sea, la Ley 16 instituye la nueva justicia comunitaria de paz, cuyo mecanismo principal, cuya esencia fundamental es lo que es la mediación en conflicto y lograr acuerdos de paz entre las partes. Que ya lo que se vaya a audiencia sea lo mínimo en la competencia que tienen los jueces de paz. Muchas gracias, licenciada Santamaría. Le reiteramos nuestro agradecimiento por tan excelente ponencia y le damos la bienvenida al licenciado José Luis Miranda Aguirre. El licenciado... Permítame un segundo, dicen que acaba de salir, pero voy a llamarlo para que venga a la ponencia. Permítame un segundito.